Prepárense, amantes del salseo futbolístico, porque lo que sucedió en el campo del Mallorca, en el partido contra el Barcelona, ha dejado a todos con la boca abierta y las redes sociales echando humo. No es solo una victoria, es una historia digna de telenovela, con giros inesperados, decisiones polémicas y un protagonista que, con una simple risa, se ha robado todos los titulares. Imaginen la escena. Un FC Barcelona que, en teoría, debería haber tenido un partido relativamente tranquilo, se ve inmerso en una batalla épica, no tanto contra sus rivales, sino contra la autoridad arbitral. Y, para colmo, cuando el polvo se asienta y el marcador refleja un contundente 0-3 a favor de los culés, a pesar de haber jugado durante gran parte del encuentro con dos hombres menos, emerge la imagen icónica de Yamal, el joven prodigio, con una risa que resonará en la memoria colectiva del fútbol español. Una risa que no era de alegría sin más, sino de un profundo significado, una burla sutil, pero potente, hacia la injusticia percibida, hacia la actuación de un árbitro que convirtió un partido de fútbol en un circo de decisiones cuestionables. Así que, pónganse cómodos, porque en esta edición de Ritmo Paparazzi desmenuzaremos cada detalle de este bochornoso encuentro, desde las jugadas más controvertidas hasta la reacción del astro adolescente, Lamine Yamal. El salseo está servido y es más picante que nunca. Toca coger aire y hacer un breve descanso. Si odias al Madrid con todas tus fuerzas, suscríbete y danos un like. Seguimos. Pero ¿cómo llegamos a este punto de ebullición arbitral que tuvo a todo el planeta fútbol al borde de un ataque de nervios? La respuesta se encuentra en una cascada de decisiones erróneas, interpretaciones dudosas y una autoridad arbitral que, lejos de impartir justicia, pareció empeñada en desequilibrar la balanza desde el primer silbatazo. El partido, que comenzaba con la habitual tensión de un encuentro de la liga, se transformó en un campo de batalla donde el enemigo no era el Mallorca, sino el propio colegiado. La primera señal de alarma, un escalofrío que recorrió la espina dorsal de los aficionados culés, llegó apenas transcurridos 20 minutos de juego. Una entrada que en cualquier otro contexto hubiera sido sancionada con una tarjeta amarilla de trámite, si acaso, se convirtió, ante el asombro generalizado, en una expulsión directa. Sí, oyeron bien. Un jugador clave del Barcelona, cuyo nombre preferimos preservar para evitar un linchamiento mediático, vio la tarjeta roja, por una acción que, a todas luces, no justificaba semejante castigo. La indignación era palpable. Los gestos de incredulidad en el banquillo y en las gradas hablaban por sí solos. ¿Un error de apreciación? ¿O algo más deliberado? La pregunta flotaba en el aire, como si una expulsión tempranera no fuera suficiente drama para una noche de fútbol. El árbitro decidió doblar la apuesta. Minutos más tarde, en una jugada prácticamente calcada a la anterior, pero esta vez involving a star player from the Catalan side, lo impensable volvió a ocurrir. Otra tarjeta roja directa, esta vez por una mano inexistente que solo vio el árbitro y quizás su abuela. El grito de incredulidad fue aún mayor. El estadio se convirtió en un manicomio de protestas, y el entrenador del Barcelona, visiblemente desquiciado, tuvo que ser contenido por su propio cuerpo técnico para evitar una expulsión que hubiera sido la guinda del pastel de despropósitos. Jugar contra 10 es un desafío. Hacerlo contra 9, contra todo pronóstico y por decisiones tan groseras, ya es una gesta. Las cámaras de televisión captaban los rostros de los jugadores, una mezcla de frustración, rabia e impotencia. Cada decisión arbitral, cada falta señalada, era un misil directo a la moral de un equipo que se sentía perseguido. El ambiente se volvió denso, irrespirable. Cada silbatazo del árbitro era recibido con una orquesta de abucheos y silbidos, no solo de la afición visitante, sino también de una parte del público local
que, aun siendo rival, no podía evitar reconocer la pantomima. Las faltas se pitaban con una vehemencia desproporcionada contra los azulgranas, mientras que las acciones dudosas a favor del Mallorca eran pasadas por alto con una ligereza alarmante. Hubo una jugada en particular, un roce en el área del Barcelona, que el colegiado sancionó con un penalti que nadie más vio, ni en la cancha ni en la repetición. La intervención del VAR, esa herramienta que supuestamente venía a erradicar las injusticias, brilló por su ausencia o, cuando apareció, lo hizo para confirmar el error inicial, añadiendo más leña al fuego de la controversia. La sensación de que el partido estaba siendo dirigido por una mano invisible, o más bien por un silbato visiblemente parcial, se instaló en el ánimo de todos. Los comentarios en redes sociales estallaron, convirtiendo el nombre del árbitro en tendencia mundial, no por su buen quehacer, sino por su calamitosa actuación. La indignación no era solo de los aficionados del Barcelona. Analistas deportivos, exjugadores y hasta hinchas de otros equipos se sumaban a la crítica unánime. Lo que estaba sucediendo en el campo del Mallorca era una afrenta al deporte, una mancha en la reputación de la liga. La esperanza se difuminaba ante la avalancha de contratiempos arbitrales, y la pregunta que todos se hacían era: ¿cómo puede un equipo sobreponerse a tal cúmulo de adversidades? La respuesta, sorprendentemente, llegaría de la mano de la resiliencia culé, y, cómo no, de una risa icónica. La frustración era un virus que se propagaba por el campo, contagiando a cada jugador del FC Barcelona. Sus rostros, antes animados, ahora reflejaban una mezcla de rabia contenida y una impotencia desesperante. Cada decisión arbitral en su contra era un puñal que se clavaba en la moral del equipo. En el banquillo, el estratega culé, con el rostro enrojecido y las venas marcadas en el cuello, gesticulaba sin parar, sus protestas ahogadas por el ruido ambiente y la indiferencia del cuarto árbitro. Se le veía gritar, pedir explicaciones, sus manos agitándose en el aire como si tratara de expulsar los fantasmas de la injusticia. Sus ayudantes lo sostenían, temiendo que el siguiente exabrupto le costara una expulsión que hubiera completado el cuadro dantesco. Mientras tanto, en el césped, los jugadores intentaban mantener la compostura, pero la tarea se hacía titánica. Robert Lewandowski, normalmente un muro de serenidad, fue captado por las cámaras con una mirada de incredulidad absoluta tras una falta inexistente pitada a su favor que el árbitro anuló. Su cabeza se agitaba de un lado a otro en negación, seguido de un murmullo que apenas se podía interpretar como un «no puede ser». Frenkie de Jong, siempre mesurado en sus reacciones, se permitió un desplante de brazos y una mirada al cielo, como implorando una intervención divina que pusiera fin al calvario. La tensión era tal que se podían sentir los nervios a flor de piel. Algunos, como Ronald Araujo, optaron por la contención, apretando los dientes y concentrándose en el juego, como si quisieran desafiar al destino y al colegiado con su propia resiliencia. Pero era evidente que la procesión iba por dentro. Las redes sociales, como era de esperar, se convirtieron en un hervidero de comentarios en tiempo real. «Esto es un robo a mano armada», exclamaba un aficionado en Twitter. Otro, con un toque de humor negro, preguntaba: ¿es posible que el árbitro juegue con la camiseta del Mallorca debajo de la suya? La indignación trascendió las fronteras del barcelonismo, con cuentas de analistas deportivos y periodistas imparciales criticando duramente la actuación arbitral. Lo de hoy es un esperpento, un partido adulterado por las decisiones de una persona, sentenciaba un reconocido periodista de fútbol en su cuenta personal. Los gifs y memes sobre el colegiado y sus dudosas decisiones proliferaban a la velocidad de la luz, transformando la frustración en sarcasmo colectivo. En el descanso, los vestuarios debieron de ser un polvorín. Las paredes delataban la ira contenida, las arengas del entrenador
resonando con la urgencia de quien sabe que la batalla no es solo contra el rival, sino contra un sistema que parece empeñado en ponerles el pie. Aunque las cámaras no podían entrar, la imaginación volaba. Hubo patadas a las taquillas, gritos ensordecedores. Seguramente, la charla técnica se centró más en la gestión de la frustración y la unión del grupo que en aspectos puramente tácticos. La consigna debió ser clara. Esto es una injusticia, pero vamos a responder en el campo, no con protestas estériles. La rabia se transformó en combustible. Cada pitido injusto, cada tarjeta escandalosa, alimentaba una determinación feroz por revertir la situación. Y cuando regresaron al campo para la segunda mitad, la imagen era de un equipo mentalmente golpeado, sí, pero con una mirada desafiante. Esa misma mirada que se vio en los ojos de Lamine Yamal, el joven prodigio, que a pesar de su juventud, parecía cargar con el peso de la injusticia. Su semblante serio, concentrado, contrastaba con la furia contenida de los más veteranos. El drama estaba servido, la tensión palpable en cada pase, en cada disputa, con la afición culé, tanto en el estadio como en sus casas, conteniendo el aliento, esperando no solo una victoria, sino una reivindicación moral ante la flagrante parcialidad de la autoridad. El partido se había transformado en una lucha épica, no solo por 3 puntos, sino por la dignidad. Ante semejante escenario, con 2 hombres menos y el arbitraje en contra, cualquier equipo habría bajado los brazos, rendido a la evidencia de una batalla desequilibrada. Pero el FC Barcelona, incluso en sus momentos más convulsos, ha demostrado ser un club con una vena competitiva indomable, una capacidad de superación que desafía la lógica. Lo que siguió en la segunda mitad del partido del Mallorca fue una exhibición de resiliencia, de coraje y, sobre todo, de un fútbol de altísimo nivel que, a pesar de la adversidad, consiguió imponer su ley en el campo. Fue un clímax dramático, una oda a la perseverancia donde la rabia se canalizó en precisión y el sentimiento de injusticia se transformó en una determinación inquebrantable. Con un despliegue táctico casi milagroso para compensar la inferioridad numérica, el Barça cerró filas en defensa, mostrando una solidez inusual y una capacidad de sacrificio encomiable. Cada balón dividido era una final, cada despeje una declaración de intenciones. Los espacios que dejaban los 2 jugadores expulsados fueron cubiertos por un esfuerzo colectivo sobrehumano, con jugadores multiplicándose en el campo, corriendo por 2 o por 3. Y entonces, en medio de esa tormenta, el fútbol hizo justicia a su manera. El primer gol llegó como un rayo de esperanza, un cabezazo certero en una jugada a balón parado que desató la euforia contenida en el banquillo y entre la pequeña hinchada azulgrana presente. Era un gol que valía doble, un gol que gritaba al mundo que el Barcelona no se rendiría. Le siguió un segundo tanto, una obra de arte colectiva, con pases milimétricos y una definición impecable que dejó atónita a la defensa mallorquinista y que fue un claro ejemplo de la superioridad técnica culé, a pesar de las circunstancias. La desventaja numérica no mermó la fluidez de su juego, sino que pareció acentuar la concentración y la precisión de sus ataques. El Mallorca, que debería haberse aprovechado de la situación, se vio superado por la mística de un equipo que parecía crecerse ante la adversidad. La frustración del árbitro ante el transcurso del partido era casi palpable, viendo cómo sus decisiones no conseguían torcer el brazo de un equipo que se negaba a perder. El tiempo avanzaba, y con cada minuto que pasaba, la victoria del Barcelona se cernía como una realidad ineludible. El 0-3 final, conseguido con una jugada magistral en los minutos finales que rubricó la gesta, fue una bofetada con guante blanco a la injusticia. No fue solo un resultado, fue una declaración de principios, una demostración de carácter inquebrantable. Los jugadores, al finalizar el encuentro, se fundieron en un abrazo colectivo,
una piña que irradiaba orgullo y el dulce sabor de una victoria forjada en las circunstancias más adversas. No hubo celebraciones ostentosas ni gestos de revancha directa. La celebración fue más bien una catarsis colectiva, una liberación de la tensión acumulada y la reafirmación de su calidad y su espíritu competitivo. La imagen del banquillo estallando de alegría, las felicitaciones entre compañeros y la mirada del entrenador, una mezcla de alivio, satisfacción y una tácita ironía hacia lo sucedido, hablaban por sí solas. El Barcelona había ganado no solo el partido, sino también la batalla moral, demostrando que, a pesar de los desafíos y las decisiones controvertidas, la superioridad en el campo prevalece. Y en medio de esa celebración, un joven talento, Lamine Yamal, que había sido protagonista silencioso de la tensión en la primera parte, se preparaba para ser el centro de todas las miradas, con una risa que pasaría a la historia. Fue en ese preciso instante, con el silbato final retumbando por el estadio y la euforia culé brotando a borbotones tras la victoria épica, cuando todos los focos se posaron en Lamine Yamal. El joven prodigio, que había corrido incansablemente, regateado con descaro y peleado cada balón con la determinación de un veterano, se acercó al círculo central, donde el árbitro, con el semblante grave y quizás sintiendo el peso de un partido plagado de decisiones cuestionables, se disponía a abandonar el terreno de juego. No hubo aspavientos, ni gritos, ni gestos grandilocuentes. Fue algo mucho más sutil, pero infinitamente más potente. Mientras el árbitro pasaba a su lado, Yamal, con una mirada fugaz pero cargada de significado, esbozó una sonrisa. No fue una sonrisa de alegría desbordante por la victoria, de esas que iluminan instantáneamente el rostro de un futbolista. No, fue una risa contenida, casi conspiradora, una que le dobló ligeramente la comisura de los labios, pero que sus ojos, traviesos y perspicaces, delataron con un brillo particular. Parecía una sonrisa de complicidad, pero no con sus compañeros, sino con la situación. Una carcajada interna que, por un instante, se hizo externa, un eco silencioso de la absurdidad vivida. Este microgesto, captado por una cámara atenta y retransmitido en bucle a los pocos segundos, fue la guinda del pastel para una noche surrealista. ¿Qué pasaba por la mente de Yamal en ese momento? Las interpretaciones son múltiples, pero todas apuntan a la catarsis. Por un lado, la frustración acumulada. Después de aguantar estoicamente las decisiones arbitrales, de ver cómo sus compañeros eran expulsados y cómo cada jugada dudosa caía del lado del rival, esa risa fue una válvula de escape. Fue su manera de decir: lo habéis intentado, nos habéis puesto todas las zancadillas posibles, pero al final hemos ganado. Era la risa del que ha superado la adversidad, del que salió victorioso a pesar de que las cartas estaban trucadas. Por otro lado, había una satisfacción profunda, casi irónica, por la victoria. El 0-3 no era solo 3 puntos, era un mensaje. Y Yamal, en su juventud, entendió perfectamente el peso de ese mensaje. Su risa era el colofón a la gesta, el resumen visual de un «a pesar de todo lo conseguimos». Pero quizás la motivación más potente y la que ha generado mayor controversia es la de la burla a la injusticia. Esa risa contenía un elemento de troleo, de mofa elegante hacia la autoridad arbitral. No era una protesta directa que pudiera acarrearle una tarjeta, sino un gesto que dejaba claro el mensaje sin necesidad de palabras. Sé lo que has hecho, y no ha funcionado. Es el tipo de gesto que se graba en la retina de los aficionados, que se convierte en un meme instantáneo y que trasciende la simple anécdota. Se viralizó de inmediato. Minutos después de la transmisión, la imagen de Yamal riéndose del árbitro ya inundaba las redes sociales. Se compartía una y otra vez,
acompañada de comentarios que iban desde el grande Yamal hasta la arrogancia de este niño. Se analizó cada milímetro de su rostro, cada parpadeo, buscando confirmar la intención real detrás de esa enigmática sonrisa. El significado simbólico de ese momento es inmenso. Yamal, un futbolista que apenas empieza a escribir su historia en el fútbol de élite, se ha convertido, sin buscarlo, en el símbolo de la rebeldía inteligente, de la respuesta ingeniosa ante la adversidad. Su risa no fue solo una reacción personal, fue la personificación del sentir de toda una afición que se sintió agraviada. Es el tipo de imagen que define partidos, que crea leyendas y que alimenta el salseo futbolístico. Un gesto que pasó desapercibido para algunos en el fragor de la victoria, pero que para los ojos de Ritmo Paparazzi y de millones de espectadores se convirtió en el verdadero clímax de una noche para el recuerdo. Yamal, con su risa, no solo se rió del árbitro, se rió de la injusticia, se rió de la lógica, y de paso, se ganó un lugar en la historia de los momentos más polémicos y comentados del fútbol. Las ondas expansivas de la risa de Yamal y del polémico arbitraje no se hicieron esperar, reverberando de inmediato en todos los rincones del ecosistema futbolístico. Expertos y analistas se polarizaron, aunque, en su mayoría, la balanza se inclinó hacia una condena unánime de la actuación arbitral. Lo de ese colegiado es incomprensible, roza la premeditación, sentenciaba un exfutbolista convertido en comentarista, con la voz cargada de indignación en un popular programa deportivo. No se puede pitar así a uno de los equipos más grandes del mundo. ¿Qué ejemplo le damos a los jóvenes? Las redacciones de los periódicos deportivos trabajaron a marchas forzadas, con titulares que gritaban al cielo: "El escándalo de Son Moe", "La noche de la risa y la vergüenza arbitral". Las imágenes de las expulsiones, y por supuesto, la de Yamal riendo al final, copaban portadas y análisis detallados, alimentando un debate encendido sobre la deportividad, la preparación arbitral y la ética que debe regir el deporte rey. Las tertulias televisivas se convirtieron en campos de batalla dialécticos, con defensores a ultranza del Barça y del juego limpio enfrentándose a voces aisladas que intentaban justificar las decisiones arbitrales, aunque con argumentos cada vez más débiles. ¿Es esta la liga que queremos? ¿Una liga donde los partidos se deciden por silbatazos y no por el talento en el césped?, se preguntaban en un programa de debate vespertino, mientras las llamadas de los espectadores bullían de frustración. El mundo arbitral, por su parte, guardó un silencio sepulcral, aunque tras bambalinas se rumoreaba sobre una posible nevera para el árbitro principal. La risa de Yamal, en este contexto, no fue solo un gesto. Fue un catalizador, un detonante que destapó una olla a presión de quejas y frustraciones acumuladas por decisiones arbitrales cuestionables a lo largo de la temporada. Se discutió sobre si ese gesto, tan elocuente como irreverente, era aceptable en el campo de fútbol. Para muchos fue una muestra de descaro juvenil que, en su autenticidad, se ganó el aplauso. Para otros, una falta de respeto que merecía una sanción, aunque nadie pudiera argumentar un reglamento que prohibiera reírse. Este incidente, sin duda, ha dejado una huella imborrable, no solo en la memoria de los aficionados, sino también en el gran tapiz del salseo futbolístico español. La historia de Yamal y su risa se contará una y otra vez, un testimonio de que en el fútbol, a veces, la victoria más dulce es la que se consigue contra todo pronóstico, incluso contra el silbato. Es el tipo de drama que mantiene a Ritmo Paparazzi en primera línea, porque cuando el fútbol se mezcla con el corazón y el descaro, el espectáculo está garantizado.